Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder cantarte, de poder alabarte. Queremos pedirte, Padre, ahora, estudiando tu palabra, que puedas guiarnos a poder comprender lo que ella dice y aplicar esas verdades en nuestra vida diaria, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, tomen asiento, quédense de pie, por favor, los papás, los padres, un momentito, por favor. Quiero felicitarles a cada uno de ustedes, quiero felicitarnos a todos nosotros, y tenemos el privilegio y la bendición de ver a nuestro Dios el Padre como nuestro modelo, y nosotros somos padres, así es que podemos saber el privilegio que tenemos a Dios habernos dado la responsabilidad de ser padres en nuestros hogares. Oremos, por favor. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, porque te podemos llamar a ti, Padre. Gracias por el ejemplo que nos das. Ayúdanos, Señor, a nosotros, los papás, a poder acercarnos cada vez más a reproducir las características que tú tienes como Padre, y nosotros poder mostrarlas en nuestros hogares, Señor. Gracias por el privilegio, por la bendición que nos das a nosotros de ser padres. Pedimos tu bendición, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Feliz día, papá. Job capítulo 1 en su Biblia, por favor. Job capítulo 1. Vamos a empezar en el versículo 1. Job capítulo 1, versículo 1. Hablamos acerca de un hombre llamado Job. Este hombre, aprendimos la semana pasada que no es un personaje ficticio, es un hombre real. Revisamos citas como Ezequiel 14 y Santiago 5, donde se nos dice que Job es un hombre de carne y hueso y que vivió en un momento, probablemente en la época de Abraham. Y este hombre nos da ejemplo. Ahora, lo primero que podemos ver de Job es que era un hombre rico. Observe versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Perfecto no significa que no pecaba. Perfecto significa que tenía un grado de madurez importante. Perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Era un hombre rico en carácter. Lo que él era, cómo él se había dejado formar por Dios, había transformado la vida de esta persona. Era sincero, era obediente al Señor, temía a Dios, le obedecía, confiaba en el Señor. Versículo 5 dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Aprendimos que probablemente este hombre vivió un poco después de Abraham, porque aquí le vemos como sacerdote haciendo sacrificios para cubrir los pecados, para perdón de pecados de su familia. Esto era una actividad exclusiva de la tribu de Leví. Parece que todavía no existía la tribu de Leví, por eso antes de la existencia de la tribu de Leví, los padres hacían la función de sacerdotes. Aquí vemos a un hombre interesado por la vida espiritual de sus hijos. Y celebrando el Día del Padre, nosotros debemos darnos cuenta que sí está bien a nuestros hijos guiarles y motivarles a que puedan hacer las cosas correctas y que puedan tener buenas costumbres, que puedan ser buenos estudiantes, que puedan tener buenas carreras. Pero lo más importante, sobre todo esto, la vida espiritual debe ser lo prioritario.
El papá, al padre debe interesarle la vida espiritual de sus hijos. No sabemos si estos hijos vivían con Job o no vivían con él. Aparentemente el texto parece apuntar a que estos hijos ya no vivían con Job, ya habían formado sus propios hogares, pero Job todavía se interesaba en la vida espiritual de sus hijos. Era un hombre rico en carácter. Y sabe, cuando una persona, un creyente, es lo que debe ser, lo que soy, rápidamente va a llegar a exteriorizarse. Lo que hago, lo que pienso, lo que digo, mi comportamiento es un reflejo realmente de lo que soy. Así es que este padre fue un hombre que se interesó por las cosas de sus hijos, porque él era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 2. Era un hombre rico en cuanto a la familia. El texto dice: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. El número 7 es número ideal, un número perfecto. Lo que llegaban a querer los padres en ese tiempo eran 7 hijos varones. Primero de Samuel 2, Ruth capítulo 4 nos muestra que 7 hijos varones era el ideal en esa cultura. 7 hijos varones y 3 hijas. Había sido este hombre bendecido por Dios al tener una gran familia. No es como en nuestra cultura oriental, occidental, que 2 hijos. Cuidado, nada más que 2, porque si no, no podemos dar de comer más que a 2. En nuestra cultura es así. En la cultura oriental, mientras más grandes eran las familias, más grande se consideraba la bendición de Dios. Y este hombre tiene 7 hijos y 3 hijas. Era rico en cuanto a su familia. Era rico en cuanto a la economía. Versículo 3. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. La cantidad de dinero se medía por la cantidad de cabezas de ganado que tenía, y este hombre tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Era un hombre rico. ¿Sabe? En ese tiempo se creía que la riqueza era el resultado de la bendición de Dios. Había una pequeña equivocación al respecto, porque la verdad es que hay gente rica que puede estar muy lejos de Dios, hay gente pobre que puede estar muy lejos de Dios. La riqueza y la pobreza no determinan necesariamente nuestra calidad de espiritualidad. En este caso, en el caso de Job, la riqueza era obviamente bendición de Dios. Este hombre era recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y Dios le había bendecido a este hombre con mucha riqueza económica. Era un hombre rico en cuanto a carácter. Era un hombre rico en cuanto a la familia. Era un hombre rico en torno a las posesiones materiales. En ese escenario aparece una proposición que Satanás le hace a Dios el Padre. Y en el versículo 6 empezamos a ver, primero, quién es el que propone, quién es el que hace esta proposición. El texto dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Sabe? Los hijos de Dios a los que se refiere acá son ángeles. Se utiliza esa frase hijos de Dios no para referirse a que los ángeles pueden convertirse, pueden ser salvos, porque la salvación es algo exclusiva para seres humanos,
pero se usa la frase hijos de Dios aplicada a los ángeles para referirse que ellos son creación de Dios. En ese sentido se utiliza la frase. Se describe a uno que se acerca, que se llama Satanás. La Biblia usa varios nombres para hablar de Satanás. Aquí utiliza el nombre que escoge en toda la lista de nombres que sí que tiene Satanás. Escoge este. Satanás significa el oponente, el que odia, el acusador, el adversario, el enemigo, aquel que resiste, obstruye y limita todo lo bueno. Así es que en esa palabra Satanás se conjuga todos estos significados. Satanás es el oponente, el que odia, el que acusa, el adversario, el enemigo, aquel que resiste, obstruye y limita todo lo bueno. La proposición de atacar a Job va a venir de parte de este personaje, Satanás. ¿Qué hace? Además de ser todo esto, ¿qué está haciendo Satanás? Observe el versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Satanás continúa rodeando la tierra y andando por ella. Satanás no es omnipresente, es decir, él no está en todo lugar, él no es omnipresente. La omnipresencia es una característica exclusiva de Dios. Pero Satanás y todo su ejército de demonios sí puede abarcar grandes lugares y grandes espacios de nuestro planeta. Él está rodeando la tierra y andando por ella. Hermano, es importante que usted y yo sepamos quién es nuestro enemigo. ¿Quién es el que nos va a hacer la vida difícil? Una cita de la Biblia, ahí en Primera de Pedro, lo ve en la pantalla, dice: porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. La actividad de Satanás es rodear la tierra, es buscar a quien puede devorar. ¿Cuál es el cristiano que está debilitando su comunión con Dios? ¿Cuál es el hijo de Dios que no está confiando en el Señor cada día? ¿Cuál es el creyente que puede ser más fácil ser atrapado y ser tentado y llegar a dañarle y afectarle? Satanás está buscando a quien devorar. Eso es lo que él está haciendo. Otra cita en Apocalipsis puede ver usted que dice: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Porque fue lanzado fuera. Los estudiosos de la Biblia ven este versículo que todavía está en el futuro, todavía no ha pasado esto. Ven en este versículo el momento donde Satanás va a dejar de tener acceso a la presencia de Dios, como lo vemos en el libro de Job. Pero una característica importante acá es que Satanás acusa a los hermanos día y noche. Hermanos, Satanás no se toma días libres. Satanás no se toma feriados. Satanás toma su trabajo muy en serio. Él acusa a los hermanos día y noche. Y si nosotros nos damos el lujo de desconectarnos de nuestra vida espiritual, podemos caer en sus garras y él puede afectarnos y dañarnos. Debemos conocer a nuestro enemigo. Debemos saber con quién nos enfrentamos. El versículo 8 nos dice a quién ataca Satanás. Y Jehová dijo a Satanás: no
¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Qué interesante que es Dios el que describe a Job como un siervo, como un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No es Job quien dice de sí mismo: yo soy un siervo de Dios. Yo soy un hombre que estoy bien con el Señor, soy un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No es Job quien se describe a sí mismo, es Dios quien habla de Job y dice que él es un siervo de Jehová. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿A quién ataca Satanás? A todos. De manera exclusiva, a aquellos que están bien con Dios. Así es que, si usted cada vez está mejor con Dios, prepárese porque Satanás te va a atacar. Algunos dicen: yo quiero estar mal, si Satanás me va a atacar, yo no prefiero estar bien con el Señor. Aquí tenemos a un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y a este hombre va a ser atacado por Satanás. Porque Satanás sabe que si destruye a una persona, si daña a una persona que está bien con Dios, generalmente no afecta solo a esa persona, hay otros alrededor que van a ser dañados con ese ataque. Debemos conocer a nuestro enemigo. Como he dicho, nosotros no necesitamos a Satanás para meternos en problemas y dificultades. Nosotros solitos podemos tomar decisiones equivocadas y podemos pecar y podemos hacer cosas que le desagradan a Dios. No necesitamos a Satanás para tomar malas decisiones. Pero también es cierto que algunos de los ataques, algunas de las cosas que pasan en nuestra vida son el resultado directo de un ataque de él. ¿Sabe? A veces es difícil, casi siempre es difícil saber si esta circunstancia que estoy experimentando, si esta crisis de salud o estos problemas económicos o esta situación difícil en mi vida es un ataque directo de Satanás. Casi siempre es difícil saber si es él el que está atacando mi vida. Pero más allá de saber si él es la fuente del ataque, necesitamos nosotros estar conscientes que algunas de las cosas que pasan en nuestra vida es el ataque directo de él. Algunas otras cosas no. Como dije, nosotros somos lo suficientemente pecadores como para meternos en problemas sin la necesidad de la ayuda. Hubiera acostado en mi cama, no aguantándome ni yo mismo por problema de salud. Le preguntaba: Señor, ¿qué pasa? Yo no me enfermo, es la primera vez que me enfermo de veras, en serio. ¿Qué pasa? ¿Esto por qué viene? Y Señor, si esto es por mis pecados, esto tienes toda la razón, yo me siento mal. Si esto es por mi vida pasada, yo sé, esto es, lo recibo. Ayúdame a estar mejor. Mañana necesito estar bien. A veces es difícil saber. A veces nuestras propias malas decisiones, a veces nuestra propia tendencia pecaminosa produce cosas en nuestra vida que nos afectan. No necesitamos de Satanás para meternos en problemas. Pero hay momentos en que Dios le permite a Satanás atacarnos. Y a veces somos atacados. Y en el caso de este personaje Job, el ataque es injusto. Porque es un siervo de Dios, es un hombre que es perfecto, recto,
temeroso de Dios, apartado del mal, está bien con Dios, es preocupado por su familia, ha sido un buen administrador de los recursos económicos, ha hecho las cosas bien, y es atacado injustamente. La mayoría de veces tú y yo no vamos a saber por qué vienen cosas en esta vida. Y a veces le echamos demasiada culpa a Satanás cuando nosotros somos los que tomamos decisiones equivocadas. Pero a veces él, sí es él. Sí es Satanás el que directamente ataca la vida. Y debemos recordar que en ese escenario, que Dios tiene el control de todo lo que sucede. ¿Sabe? Cuando Satanás quiere convencerle a Dios de que Job debe ser atacado, observe lo que le dice en el versículo 9. Respondiendo Satanás a Job, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Satanás le está diciendo a Dios: Job es buen cristiano porque le has bendecido, porque tiene toda su economía asegurada, porque tiene muchas bendiciones. Job no es sincero en su caminar contigo. Él lo está haciendo porque realmente tú le has bendecido. Hermanos, recuerden un detalle. En la estrategia que Satanás usa para atacarnos, la primera cosa que Satanás siempre hace es atacar la bondad de Dios. Siempre lo hace. Siempre que usted ve ataques de Satanás en la Biblia, va a observar que Satanás no ha cambiado su estrategia. Satanás sigue atacando la bondad de Dios desde la primera vez. ¿Recuerdan nuestros padres? Con que Dios os ha dicho que no puedes comer de ningún árbol. Atacó la bondad de Dios. Con que Dios os ha dicho que no puedes tocar, no puedes comer de ningún árbol. Dios no dijo eso. Pero Satanás dijo: te van a matar de hambre. Lo que Dios quiere es matarte de hambre porque no puedes comer de ningún árbol de árbol. Cada vez que ataca Satanás la vida de una persona, empieza a cuestionar la bondad de Dios. Y vas a darte cuenta que cada uno de los ataques que puedes recibir de parte de Él siempre van a ser un ataque a la bondad de Dios. Él va a cuestionar la bondad de Dios. Y aquí lo vuelve a hacer. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Está acusándole a Dios, está acusando a Dios de que Él ha bendecido tanto a Job, que por eso Job es leal, es fiel, es buen cristiano. Observa versículo 10. No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Mucha información en estos dos versículos. Cercado alrededor de la protección de Dios. Observe cómo observe cómo Satanás es el que reconoce eso. Observe cómo se habla de bendición. Observe cómo el trabajo de las manos, el trabajo diligente y esforzado es el que bendice Dios, y por ende ese trabajo esforzado llega a resultar en un aumento económico. Pero
¿sabe un detalle? Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Y verás que no blasfemo contra ti en tu misma presencia. Ahí está la propuesta de Satanás. ¿Por qué no le quitas lo que tiene? Y ahí veremos si realmente este hombre rico, este hombre bendecido, continúa siendo el creyente que debe ser, continúa siendo fiel, continúa siendo un hombre apartado del mal. Hermano, ¿qué pasaría si usted y yo perdemos todo? Esposa, hijos, dinero. ¿Qué pasaría con nuestra vida espiritual? ¿Seguiríamos adelante? ¿Empezaríamos a apartarnos de Dios? ¿Le culparíamos a Él por lo que está sucediendo? ¿Nuestra vida cristiana empezaría a menguar? ¿Llegaríamos a alejarnos de Él porque hemos perdido todo esto? ¿Qué pasaría? Y sabe, por eso empezamos en el versículo 1, hablando del carácter que Job tenía. Porque algo que le ayudó a enfrentar todo esto que le pasó a Job, todo lo horrible que le pasó a Job, llegó a ser posible que él lo enfrente como se deben enfrentar los problemas y las dificultades. Porque su carácter cristiano, porque lo que él era un siervo de Dios, un hombre perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios. Y realmente las crisis llegan a probar el carácter que nosotros tenemos. Porque sabe, desde la teoría, todos nosotros somos buenos cristianos. Desde el hablar, todos nosotros somos buenas personas. Pero aquí se va a medir el carácter de este hombre por una prueba tremenda que va a llegar a enfrentar, y esa prueba va a ser enfrentada de manera correcta, de manera adecuada, porque tiempo atrás su carácter cristiano era lo que debía ser. Él había dejado que su interior sea transformado por Dios, y por eso él iba a enfrentar adecuadamente sus problemas. Extiende tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás estaba equivocado. Pensaba que la espiritualidad de Job era el resultado de toda la bendición, de todo el dinero que tenía, de todos los recursos que existían en su vida, de que era un triunfador en la familia, en los negocios, de que le iba bien. Satanás equivocadamente pensaba que si le proponía a Dios que le quitara todo lo que tenía, este hombre se iba a apartar en su relación con Dios, de su relación con Dios. ¿Sabe? El versículo 12 nos muestra un tercer concepto importante. El texto dice: dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre ellos. Y salió Satanás delante de Jehová. Hermano, es importante que usted y yo recordemos que es Dios el que está en control de todo lo que sucede. Así es que si usted y yo estamos experimentando alguna dificultad en nuestra vida, sea financiera, sea de salud, sea familiar,
en cualquier área de nuestra vida donde puede llegar a haber problemas y dificultades, debemos saber que Dios está en control. Y si Satanás es la fuente de ese ataque que usted está recibiendo, recuerde que Dios está en control. He aquí, todo lo que tiene está en su mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Ok, te voy a permitir actuar sobre la vida de Dios. Y te voy a permitir que le quites todo lo que tienes. Está bien, voy a hacerlo, voy a hacer esa concesión. Pero puedes actuar en estos límites, bajo estos parámetros. Así es que cuando experimentamos alguna circunstancia que parece que está fuera de control, que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios no tiene control, que Dios es el que se le ha escapado esta área de nuestra vida, recuerden, Dios tiene el control. Así es que cuando usted es atacado, o cuando usted es atacado injustamente, como es el caso de Job, Dios sigue teniendo el control. Así es que si Él ha permitido alguna circunstancia complicada en su vida, Dios sigue teniendo el control. Él no va a permitir que Satanás haga algo en lo que Él no le ha dado permiso. Él va a limitar a Satanás su actuar, sus ataques. Así es que no lo olviden. Y a veces cuando pasamos por problemas difíciles, por circunstancias difíciles, uno puede llegar a pensar: ¿por qué Dios me ha abandonado? ¿Por qué Dios ha dejado de controlar esto? ¿Por qué Dios permite esta circunstancia? No dude de la bondad de Dios. Es la estrategia de Satanás. Dios lo ha cambiado. Dios sigue siendo bueno. Dios sigue estando en control. Él controla todo lo que sucede. Y aun cuando parezca que hay circunstancias que Él no controla, aun cuando parezca que el mal está venciendo sobre el bien, aun cuando parezca que la maldad se extiende cada vez y vemos más y más pecado y hay menos bondad en nuestro mundo, Dios sigue teniendo el control. Así es que podemos estar seguros en Él. Él tiene el control. Sea que estoy pasando por circunstancias difíciles por mis propias malas decisiones, o sea que estoy pasando por circunstancias difíciles porque Satanás ha decidido atacarme, Dios sigue teniendo el control. Así es que si le están atacando, o si le están atacando injustamente como le pasó a Job, Dios sigue teniendo el control. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque en el caminar en esta vida experimentamos diferentes cosas. A veces nos sentimos atacados. A veces los ataques pueden ser injustos.
A veces, generalmente no sabemos si las cosas que experimentamos es por nuestro pecado, por nuestras malas decisiones. O es porque tú le has permitido a Satanás atacar nuestra vida de una manera deseo. Padre, ayúdanos a recordar que en medio de esos ataques tú sigues en control. Tú sigues siendo soberano. Tú sigues poniendo límites y parámetros hasta dónde Satanás puede ir y hasta dónde Satanás puede atacar nuestra vida. Gracias, Señor, por tu soberanía. Ayúdanos a ser más conscientes de ella, a estar más pendientes, que vivimos en un mundo donde tú tienes el control. A veces no parece, a veces las circunstancias nos superan, pero tú sigues teniendo el control. Y te damos gracias porque es así, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de tu soberanía en nuestra vida. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirnos orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar un ratito su mano. Con eso me está diciendo a mi pastor, vengo por primera vez en el nombre. Hay alguien así esta mañana. Gracias por sus manos. Gracias por su mano. Gracias. ¿Alguien más? Veo su mano, gracias. ¿Alguien más? Sabe, para las personas que nos visitan, en un momentito voy a orar por usted. Quisiera ofrecerle algo más, totalmente voluntario. Por favor, no se sienta presionado, no se sienta presionado, es mi idea. Si usted desea, usted puede tomar sus cosas, puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a un lugar privado y en ese lugar va a conversar con usted un momento. Es totalmente voluntario. Pero si usted desea hacerlo con toda confianza, en este momento usted puede pasar, siéntase en la libertad de hacerlo. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea hacerlo, venga, tengo el privilegio de poder conversar un ratito con usted. Padre Celestial, te doy gracias por las personas que nos visitan. Tú conoces su vida y sus necesidades, Señor. Yo te ruego que conforme a tu voluntad puedas obrar en sus vidas. Te pido, Padre, sobre todo, si todavía no te conocen a ti como Salvador personal, te ruego que hoy sea el día de salvación, Señor. Te pido, Padre, por nosotros, tus hijos. Señor, yo te ruego que nos ayudes a ser conscientes de tu soberanía. Ayúdanos a recordar que tú nos cubres con tus alas. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Nuestros caminos son protegidos por ti. En ti podemos encontrar seguridad. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Aún en esos momentos, cuando nos sentimos atrapados por el lazo del cazador, tú sigues siendo nuestro escudo. En ti estamos seguros, Señor.
Te damos gracias por eso. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Caminos